Reporte 100. Y le agradezco mucho que nos tome la llamada al economista, investigador del CIAT y especialista en temas de pobreza, Luis Huesca. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tirso. Un saludo a tu audiencia y también a Juan Carlos, que ya mero llega de vuelta, ¿no? Así es, una semana más, pero nosotros que te andamos haciendo madrugar, pero pues la información importante lo amerita. Así es, Tirso, y además tú tienes un estilo también muy interesante y facilitas mucho toda la información que nos transmites. Muchas gracias, Luis. Luis, cuéntanos cómo entender. Sabemos que en el mundo actualmente 2020 fue un año complicado, fue un año de pandemia. Híjole, se hacen muchas comparaciones, las cabezas de los medios ayer decían, los programas sociales funcionaron para atenuar, otros cuantos dicen es un fracaso las políticas, pero de manera general, ¿cómo podemos comenzar a entender estas cifras del aumento de pobreza en México? Así es, Tirso. Mira, primero comentar que el mismo Instituto Coneval, al inicio de su informe más reciente sobre la pobreza 2020, que en principio es donde ya se puede observar efectos de la pandemia, ¿no? Que se han tenido, pues han causado un aumento en la pobreza, y es lo que todos la población y en general el medio académico también, que seguimos este problema, esperábamos. Sin embargo, perdón, el instituto está mencionando que ha hecho un cambio en esta ocasión con base en los estatutos del Coneval, que dice que alrededor de cada 10 años ellos pueden hacer los ajustes necesarios para adaptar mejor la medición de la pobreza al contexto que está viviendo el país. En este caso, ellos argumentan pues que la medición actual tiene que ver con no solamente por el tema del COVID, sino porque ya meritaba hacer un cambio en cuanto al ajuste de varios indicadores, en específico en el tema de los ingresos, por adaptarlo a un patrón de gasto más reciente, porque hasta el año pasado se vino usando un patrón de gasto de las familias mexicanas del año 2006. Entonces es bien importante comentar esto, porque los análisis y los resultados que emergen de este informe, de estos resultados que bien ahorita has dado el dato general del país, rompen con una continuidad de hasta el año 2018. Entonces, había una serie que precisamente el año pasado le llamaron la serie de pobreza 2008-2018. Sí. Y Coneval hablaba de un periodo de 10 años, en el cual la metodología multidimensional con la que calcula a la gente en pobreza se mantuvo sin cambios. Sin embargo, como comenté, el año pasado la finalidad fue ajustarlo a los patrones de gasto, pero también en cierta forma a la nueva política social del gobierno. Entonces hay que tener sumo cuidado con los resultados, porque no son comparables directamente con los presentados el año pasado, pero ellos se fueron hacia atrás y también calcularon con este nuevo ajuste en 2018. Luis. Entonces, si me entiendo bien, pues tenemos una comparabilidad 2018-2020, pero no hacia atrás. Y entonces hay que dejar en claro también que no quiere decir que no se pueden comparar con la serie que ya se venía haciendo, pero Coneval está modificando variables con ese objetivo de captar el cambio 2018-2020. Por lo tanto, vamos a hacer ese análisis. Yo también traigo por ahí un material que pues, de forma visual yo lo voy a interpretar pues para que la gente nos comprenda en este sentido qué sucedió, Tirso. Sí. Ahora, Luis, una pregunta antes de que nos compartas información de lo que has procesado. Me gustaría preguntarte, este cambio en la metodología multidimensional para poder hacer esta serie, dices, la anterior era 2008-2018 y este es 2018-2020, ¿atiende un cambio en aquello que alguna vez el presidente dijo que antes no existían indicadores para medir, por ejemplo, el bienestar?
Esto es parte de lo que se ha incorporado en la lógica científica para evaluar los índices de pobreza en el país, es decir, considerar ahora que los programas buscan el bienestar de la población. No del todo, curiosamente no del todo. Y hay que recordar que el Coneval goza de autonomía, goza de cierta autonomía muy amplia, por lo cual yo creo que el Coneval hace un trabajo maravilloso. Sin embargo, hay que tener cuidado también porque el instituto pudiese esta vez estimar a cómo venía la serie. Sin embargo, nos presenta nomás la nueva forma y le explica muy bien los cambios que hizo al respecto, pero sí es importante comentar que se ocultan algunas caídas. Se ocultan algunas caídas que fueran más pronunciadas si se hubiera seguido midiendo con la forma anterior, ¿no? Entonces, realmente, pues esto pudiera poner en duda toda la legitimidad que tiene el Coneval como institución, en parte, no estoy diciendo que todas, sino que sí. Lo curioso es que, bueno, para los que hacemos trabajo de investigación, sí podemos seguirlo midiendo como venía haciéndose hasta hace 2 años. Y bueno, yo aquí ahorita con ustedes traigo una información a nivel nacional que puede demostrar qué pasó, ¿no? En ese sentido. Cuéntanos. Sí, entonces hay un material por ahí que son tres figuras, pero para que el público que nos escucha pueda entender, es que la pobreza se divide en dos. Hay una primera gráfica. Realmente lo que muestra esta figura es que venía una tendencia ascendente de la pobreza desde el año 2008 hasta el año 2014. A partir de ahí vino una caída en general de la pobreza en un 2% en el país en el 2006 y luego volvió a caer. Esto fue con el periodo de Enrique Peña Nieto hasta el 2018, casi otro 2%. Y a partir de ahí que hay este cambio que nos muestra ahora Coneval, la pobreza realmente, pues con el nuevo ajuste no sería tan baja. Ellos suben un poco más la pobreza, poquito más de un punto porcentual. Por lo tanto, es el dato que tú nos acabas de ofrecer de este aumento en la pobreza, y que en términos de pobreza de ingresos, porque es importante también diferenciar y distinguir que la pobreza multidimensional tiene que ver con carencias sociales, y es decir, con acceso a aspectos de políticas públicas, como el rezago educativo, los servicios de salud, seguridad social, acceso a la vivienda, etcétera. En específico son 6 las carencias sociales más el ingreso. Pero la ventaja de esta medición es que podemos separar los efectos de cada uno y medir el combinado. La pobreza multidimensional normalmente tiene incluido el ingreso, pero si separamos la pobreza de ingresos, y que en específico fue la que le pegó por el tema de la pandemia, la pobreza estaría pasando de 49.9 a 52.8% por ciento de la población. Esto sería, para que la gente nos entienda, un aumento en términos de pobreza del 8.3%. Estos son 5.1 millones de mexicanos, o sea, 5.100.000 más de mexicanos en el país. Pero el año 2018 el dato real era de 48% de pobreza. Entonces tenemos ahorita, pues con este ajuste a la medición, que el aumento no se ve tan fuerte, ¿me explico? O sea, si consideramos la medición anterior con el ajuste a la canasta básica, pues era un poco más baja la pobreza. Y la mala noticia pues sería en pobreza extrema, porque en pobreza extrema a nivel nacional sí hay un aumento más significativo de 26.1% de pobres extremos, es decir, gente que ya era pobre pero que perdió más ingreso y cayó en pobreza extrema, se aumentó más la proporción hasta 26.1%, llegando hasta 17.2 millones de mexicanos. Ese es el dato así duro. Entonces, si lo vemos de forma de forma visual y gráfica en el tiempo,
Esto hace pensar pues que la caída está un poco oculta, ¿no? Sí. Y en el tema educativo, que es realmente me brinco a la que dice gráfica 5, es una figura en el cual, en el tema educativo, también se afectaron algunos indicadores que tienen que ver con políticas públicas. En la pobreza multidimensional, como dije hace rato, se mide el aspecto educativo, que es muy importante y que con la pandemia también se vio afectado porque se debió haber incrementado la deserción escolar, sobre todo, a nivel básico y a nivel medio superior. En ese sentido, podemos observar que el rezago educativo medido como la asistencia escolar de menores de 15 años en la medición hasta el año pasado, el bienio pasado, era una carencia que andaba sobre el 17%. Ahora, con el nuevo ajuste que le hicieron, ahora le subieron hasta los 21 años y hasta educación media superior. Entonces, se ha hecho más estricto el indicador de educación, subiendo en 2018 hasta 19%. Okay. Y hay un aumento alrededor de 19.2%. Entonces, esto es debido al incremento del universo de población a la que se considera como para evaluar el rezago educativo. Exactamente. Entonces ahora me entenderá el público y también de tu parte, Tirso, cómo con el tema de algunos indicadores también se están ocultando caídas. O sea, claro, el hecho de ponerlo más estricto ahora obedece a una justificación de Coneval de que, bueno, esa es la nueva realidad y hay que poner a México también en un contexto de poder cubrir también a estudiantes que pudieron haber desertado. Y en la medición anterior, insisto, era hasta 15 años. La 2008-2018 se medía hasta la población pues que tenía 15 años y hasta secundaria. Ahora se aumentó a 21 años y que no tenga preparatoria, estudios de bachillerato. Sí. Por lo tanto, pues el aumento que hubo aparenta no ser tan elevado, ¿no? O sea, como que se mantuvo muy constante, pero insisto, obedece a este nuevo ajuste que hay en la medición de la pobreza de parte de Coneval y que en materia pues de cuestión multidimensional los indicadores no variaron tanto, porque hablamos de coberturas de carencias sociales, ¿no? Y por ejemplo, otro brinco en el cual también hay un grave problema y que es de los indicadores que sí, digamos, son muy de los pocos que están ahorita que no cambiaron, es el acceso a los servicios de salud. En este servicio pasó de 16.2 a 28.2%. O sea, sí hay una mayor proporción de población que al haber perdido sus ingresos, sus trabajos o su conexión con seguridad social, pues perdió también el acceso al servicio de salud. Por lo tanto... ¿Y esto a pesar de la creación del INSABI? O sea, a pesar de que cambia con este modelo, digamos, lo que se pretende que sería un acceso a salud universal. Así es, a pesar de este programa tan mencionado, el INSABI, podemos observar que ahí es donde está el problema. Entonces tenemos dos focos rojos, pobreza extrema y que aumentó cerca del 27%, y pues el acceso a los servicios de salud. El acceso a la seguridad social, realmente esa es una mejora. Hay que diferenciar los dos, porque el acceso a la seguridad social tiene que ver con otros aspectos, no solamente lo que son los accesos al servicio de salud. Como bien dices, el INSABI estaría por ahí. Okay. Y hubo más gente necesitada de los servicios y se vio rebasado el gobierno. Sin embargo, por acceso a seguridad social, realmente pues ahí la cobertura no cambió tanto, pasó de 53.5 a 52, o sea, hay una poquita cobertura en acceso a seguridad social, que es distinto, ¿no?, a los servicios de salud, porque hay mucha población que no tiene seguridad social o que no cuenta con una pensión por retiro formal, y que no cuenta con IMSS, con ISSSTE, por ISSSTESON, y sigue siendo muy alta, es 52%, pero sí se mejoró un poquito.
pero el acceso a que te den el servicio de salud, como el caso del INSABI, para la población que no tenía o no tiene servicio de salud, sí se vio rebasado el gobierno. Luis. Es importante también comentar, Tirso, que el informe de Coneval nos dice en un principio que cumple con su estatuto de medir la pobreza cada 2 años y que no hay que ver este informe como un informe que va a medir las políticas públicas del gobierno actual. Yeah. Lo dice textualmente, como yo lo estoy diciendo ahorita aquí en Estéreo 100, a tu auditorio, y es algo que me llama la atención porque uno se pregunta entonces para qué son los informes que hace Coneval si no son para medir también la dinámica del impacto de los programas. Por supuesto, de si vamos por un buen rumbo o no en el tema de políticas. Luis, claro. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, tengo que hacer la pausa. Es mucha la información y supongo que en este fin de semana podrás procesar más información, sobre todo, no sé si haya datos para Sonora específicamente. Me gustaría aquí quedar contigo al aire de ver la posibilidad de que la próxima semana nos volvamos a enlazar para seguir hablando de este tema y también saber qué ha pasado en Sonora. Sí, como no, Tirso, ya estamos en ello, es muchísima la información, pero sí, de entrada, pues podemos adelantar que hay un incremento para Sonora más alto que el incremento a nivel nacional y sobre todo por aspectos que tienen que ver con porque Sonora es uno de los estados que no tenía mucha pobreza, o no tanta como la tiene ya Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y estos estados no vieron aumentar su pobreza. Curiosamente, en algunos estados se mantuvo o cayó poquito, como 1%, como el caso de Oaxaca, pero sí se empobreció más la gente allá. Los que ya eran pobres se empobrecieron. En el caso de Sonora, hay un aumento de pobreza por ingresos de 30 a 40%. Sin embargo, eso, como dices, lo podemos hablar la próxima semana. Sí, claro que sí. Te vamos a buscar y te agradezco mucho la madrugada de esta mañana y nos escuchamos la próxima semana para seguir compartiendo datos de este importante análisis que haces para nosotras y para nosotros. Muchas gracias, Luis. Para ti y tu audiencia. Saludos. Excelente, buen día. Reporte 100.